¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, sino que es un video para hablar un poco de llaves francesas, llaves ajustables. Dado que, bueno, a raíz de la charlita de anoche sobre la marca Total, Inco y demás, surgieron algunas dudas de algunos suscriptores, de algunos amigos. Bueno, aprovecho a mandarle un saludo a los amigos de siempre del canal, que ya los voy a mencionar en la noche. Voy a hacer una listita porque se están acercando nuevos amigos y quiero que también tengan su saludito, su reconocimiento al apoyo constante al canal. Bueno, las preguntas más frecuentes que me hicieron, algunas en los comentarios y otras por Instagram, es: ¿qué medidas de llaves francesas son más recomendables? O sea, hablando en pulgadas. ¿Y qué marcas? Bueno, yo acá tengo unas 10 marcas, calculo, no las conté, me quedan unas 15 más para describir. Este video se podría hacer en 2 o 3 partes, pero bueno, algunas son muy similares a la otra, dado que, bueno, no hay tanta diferencia en cuanto a anatomía, dureza, quizás apertura, rango de trabajo. Algunas tienen muchas similitudes, otras verdaderamente marcan la diferencia. Yo quiero que sepan que acá, dentro de estas 8 o 9 marcas, como dije, hay 2 que son mis favoritas y forman parte de las cajas siempre. Bueno, vamos a empezar por un clásico del canal, y es, bueno, la Irimo de 10 pulgadas, todas son de 10 pulgadas, así que esa aclaración voy a tratar de omitirla. Pavonada, me lo habían estado explicando, esta es la segunda toma de contacto que hago con la unidad, dado que tengo otras de generaciones más antiguas. Me lo habían intentado explicar, vienen con el código 5 octavos, no sé a qué obedece, dado que, bueno, la de 4 tiene otra medida, la de 8 tiene otra medida, bueno, todas tienen distintas medidas, pero el 5 octavos sinceramente no sé a qué pertenece. Unidad que abre 30 milímetros, como en su mayoría todas, o sea, 30 milímetros al ajuste. Quizás habrá 31, 32 como para poder entrar cómodo. Y quiero que sepan que decidí, describirlas de 10 pulgadas porque para lo que son las tareas domiciliarias, para las personas que por ahí quieren tener una llave francesa para utilizar en determinadas oportunidades y nada más, es la que abarca más o menos todos los rangos de trabajo, dado que, bueno, como digo siempre, para trabajar en media lo ideal es 8, la de 8 pulgadas, por la apertura, por quizás las dimensiones, pero nos vamos a encontrar con muchas cosas de 3 cuartos, que en su mayoría estas unidades 10 pulgadas trabajan muy bien. Bueno, como dije, la de la línea Irimo hoy en día no está muy económica, que digamos, pero bueno, ya es una herramienta profesional, o sea, esta forma parte de la caja de plomería y, bueno, tiene horas de trabajo y la verdad que no se ha marcado. Está quizás un poco envejecida, primero porque agarré una usada y segundo porque, bueno, está en contacto con humedad, con agua. Si bien cuando llego al taller, ustedes saben que siempre seco las unidades, las limpio, las aceito, pero bueno, hay una corrosión en la herramienta. Me permiten que me saque el buzo, que tengo un poco de calor, y seguimos. Bueno, ahora sí, estuve haciendo un poco de fuerza, se me enfrió el cuerpo,
y nada, me puse el busito, pero está lindo para chomba. Bueno, vamos a dejar la Irimo. Cualquier duda que tengan sobre esta unidad o si tienen la información a qué corresponde el 5 octavos, háganmela saber. Obviamente confeccionada en cromo vanadio, una unidad que se puede confiar. Después vamos a otro clásico en cuanto a que me gusta mucho esta marca. Estamos hablando de Robust, con muy similares características anatómicas. Bueno, se deja ver en su reverso la frase cromo vanadio, 10 pulgadas, 250 milímetros. Como dije, con una apertura de 30. Una linda unidad, pesada, prolija. Créanme que cuando salió esta línea sorprendió bastante, dado que los que por ahí comprábamos herramientas Robust, y estoy hablando cerca del año 2014, que fue que cambiaron la anatomía, era una llave bastante imponente. La verdad que conmigo ha trabajado en forma profesional. Tengo la suerte de tener los elencos completos. En este caso tengo de la de 4 a 12. En algunos tengo de 4 a 18, como es el caso de Metz. De 4 no, de 6 a 18. Y bueno, después en Irimo sí, tengo de 4 en adelante. Todas han trabajado mucho y son recomendables. Pero bueno, la contra, como digo siempre, de estas herramientas es que se manejan en el monopolio de Easy y no he logrado conseguir en otro lugar que no sea Easy o por intermedio de gente que trabaja en Easy y las revende porque las pueden comprar con descuentos, en fin. Intríngulis que hacen ellos y bueno, uno por ahí no quiere caer en esas cosas. Pero bueno, las unidades a veces son económicas y a veces son carísimas. No tiene nada que ver la herramienta, es una unidad que yo recomiendo porque a mí me ha dado resultado. La verdad que es esa. Plomería, gas, ajuste de pilares de medidor, bueno, en esta medida no porque no les entra, pero la de 12 pulgadas se puede trabajar cómodamente en un cambio de regulador, la de 10 en un cambio de termotanque va perfecta. Siempre en la caja de plomería, gas, hay que tener. Yo voy sobreestoqueado, la verdad que a veces me duele el brazo. Llevo 2 de cada una, pero acorde a la necesidad habría que llevar una, pongámosle de 10 y una de 8, o una de 10 para que se haga solidaria con una de 12. Depende de la tarea, si estamos más inclinados a 3/4 media o a 3/4 una. Espero ser claro. Pero bueno, es una muy linda unidad, pavonada. No sufrió tanto la corrosión. La Irimo quizás estuvo un poquito más castigada. Bueno, vamos llegando a una de las Stanley que tengo. Esta es la Fat Max. Elegí mostrar esta y no la estándar, dado que bueno, me pareció más productivo tener esta opción, dado que es una herramienta de 10 pulgadas, como vengo mostrando, pero con la apertura de una de 12, o quizás un poquito más, habría que calibrarlas, pero está en los 34 milímetros al límite, o sea, al límite sin pasarse y que quede sobresaliendo, así que es una unidad que por ahí, si tenemos un termotanque instalado en forma rígida, donde las uniones dobles, quizás, o las entrerroscas, los hexágonos son un poquito más grandes, con esta podemos trabajar cómodos sin que nos pegue en el techo, dado que la de 12 pulgadas parece que no, pero a veces. Hay un par de videos que hice hace un tiempo en una casa donde lo único que me entraba era una llave Stilson Gedore de 8 pulgadas y ahí nomás.
o sea, la arrimé todo lo que pude a mano, porque verdaderamente no me entraba a la mano, y le terminé de ceñir la brida, o sea, del flexible con la entrerosca, con un pequeño ajuste de esa Stilson de 8 pulgadas, una llavecita corta, pero con apertura. Entonces, bueno, hay francesas que quizás con una longitud menor tienen una apertura interesante, como ser el caso de esta perlita que tengo acá, que tiene las dimensiones de una de 6 y abre un poquito más que una de 8. Es un chichecito que tengo, que me gusta mostrar de vez en cuando, porque verdaderamente tiene su valor de utilidad. Pero bueno, esos son, casi que se cae la pinza, la ponemos ahí. Esas son perlitas, pero es interesante porque podrían suponer que al ser de 10 pulgadas, con la apertura de una de 12 o incluso un poquito más, la herramienta no aguante la fuerza. Quiero que sepan que está sobredimensionada, o sea, está por encima de las dimensiones de una de 10 sobradamente, que yo creo que en esos 3-4 milímetros que hay de diferencia no haría tanto, pero bueno, tiene una mandíbula interesante para trabajar cómodo, una linda unidad. En la próxima descripción de unidades de este tipo voy a mostrar la Stanley, llamémosle estándar, la que es una francesa Stanley. Tengo cromada y tengo pavonada. Venía en la línea Workmaster, las primeras, y después ya empezaban a venir más las que se empezaron a conocer. Después, bueno, podemos pasar por una icónica mía que desgraciadamente ha perdido calidad. En la segunda toma de contacto que hice ya no me gustó. Esta yo la quería comprar pavonada, me acuerdo. Estoy hablando de la línea Blackjack. Yo la quería comprar pavonada y cuando fui a la ferretería ya no les quedaba. Esta llave ha estado conmigo en todos los viajes que hice en moto, a la costa, Rosario, Luján, San Miguel del Monte, Cañuelas, bueno, todos los lugares que he ido con la moto ha formado parte del elenco de herramientas por si pasa algo en la ruta. Y bueno, a veces uno para acampar o bueno, determinadas circunstancias que uno hace cuando sale con la moto, y la herramienta me daba miedo perderla porque se había transformado en un icono de todos esos recuerdos. Es más, hay muchas fotos, tengo bastantes fotos de varios viajes, varios encuentros, donde se la ve en el suelo, quizás ajustando, tensando la cadena. Hoy en día yo no la sugeriría porque la segunda toma de contacto que hice, el juego es excesivo. Sé que han probado en otros canales francesas con demasiado juego sin alterar su funcionamiento, cosa que tengo alguna que otra para mostrar, pero lo lindo sería que ya que van a invertir, compren algo que sea duradero. Si bien tengo de esas francesas, son negras, algunas creo que vienen con la marca Udobo, otras directamente no tienen marca. Las que yo tengo dando vueltas no tienen marca. El cierre de las mordazas, créanme que no es congruente, queda por encima. De hecho hice un video una vez de francesas que no debería comprar nadie, y hubo un momento en una, dije, pero pará, no está tan mal esta. Estaba haciendo el video, no está tan mal, no está tan fea. Pero bueno, a lo que era en aquella época, ese juego era una mala palabra. Quizás para una herramienta de hoy en día no era un juego, luz, movimiento,
tan significativo. Hoy en día, por ejemplo, la Via Sony a mí me sacó el entusiasmo de completar la línea por el excesivo juego que tenía frente a una Metz, frente a una Irimo, bueno, ni hablar ante una Baco, pero en estas tomas de contacto que no son tales, son descripciones de herramientas. Ya después les voy a pedir unos minutitos para hacer un paréntesis. Pero bueno, en esta descripción de herramientas, nada. La herramienta, la Blackjack, me parece que va muy bien. Me perdí un poquito en lo que estaba diciendo, pero si fuese esta línea, cómprenlas tranquilos. Ahí me enganché con lo que habíamos quedado. Si pudiesen conseguir esta línea, año 2005, cómprenlas sin dudarlo. A mí me ha acompañado a todos lados, la verdad, una compañera increíble. Bueno, Via Sony, la verdad que lo que es llaves francesas, a mí me ha decepcionado. Era mucho el juego que tenía frente a una Metz, frente a una Grimo de aquella época. Y bueno, desistí y nada, compré la de 12, que prácticamente era lisa, se dejaba entrever una B con 2 rayitas. La verdad no me sedujo demasiado. Y en la próxima descripción de unidades va a entrar la Bremen pavonada, y quiero que sepan que es igual. Yo ya después la voy a mostrar, va a entrar la línea Gardex, vamos a hacer tengo entre algunas acá, algunas en las cajas, algunas en el tallercito. Me quedan unidades como para seguir mostrando y describiendo, y después están los clásicos que no admiten, llamémosle, descripción, como Irega, Baco, bueno, en fin. Calidad Rottweiler. Calidad Rottweiler pasa lo mismo que con la Blackjack. Si ustedes pudieran apreciar el peso de esta unidad, el escaso juego que tiene, verdaderamente dirían que están frente a una herramienta de calidad, y de hecho lo están. Quizás con alguna anatomía distinta para lo que veníamos acostumbrados. Estas manchas de pintura se las hice yo a propósito para diferenciarlas en una obra. Como digo siempre, hay que tener algo que distinga que es nuestro, porque siempre hay uno que tiene una parecida y justo se equivocó igual. Pero venía con este ojo cuadrado. Tengo desde la 6 a la de 12 pulgadas de esta primera generación, llamémosle, y a mí me han dado resultado. No así la segunda. Si bien la segunda no era mala, pero ya no era esto. O sea, no sugeriría comprar quizás Rottweiler en este momento. Pero si pueden conseguir unidades viejas, no lo piensen. Bueno, un clásico, una de las herramientas, una de mis herramientas favoritas. Ya voy a hacer un videito de herramientas favoritas. Va a estar esta, la Stanley, la pinza Inco. De esta no tengo demasiado que agregar. Promedio, calidad, precio, segura, cómoda, no, ningún momento intenta zafar. Es una herramienta para aprovechar en caso que la puedan conseguir a un precio lógico, dado que estuve averiguando y para una cuarta generación de estas se viene salado el asunto. Pero tengo hasta la de 18 porque verdaderamente amerita tenerlas. Son muy buenas. Para lo que es el promedio calidad-precio. A mí nunca me han dejado tirado. Y a veces se complica. En los domicilios se complica. Y nada. Tengo una que la tengo acá. Esta es la primera que tuve. La primera que tuve. Prácticamente se le voló toda la pintura. Se gastó trabajando. Y nada. Está como el primer día. Si bien la jubilé,
como todas las contemporáneas de esta, pero por una cuestión de que me daba miedo que se pierda. Tengo mucho afecto a la herramienta, pero una de mis herramientas favoritas lejos. Bueno, la tan mencionada Total, yo la pinté de negro para que se vea el detalle. Esta es la que compré y comentaba en la charlita de anoche como línea reforzada de Total, que terminó no siendo tal, terminó siendo un vericueto ahí raro entre Total e Inco, que ya me voy a encargar de ver, de saber de qué se trata. Pero bueno, una unidad interesante. Lamento que la partida, como le llamó el muchacho en esa ocasión, me haya tocado una sola de estas. Quizás todas las que compré de estas, si fueran de estas, sería más feliz, pero tampoco me puedo quejar porque es una unidad bastante confiable. En 10 pulgadas va bien. Tienen que ver lo que más le convenga al bolsillo. Son unidades duraderas todas las que estoy describiendo. De hecho, yo las utilizo en forma profesional, con usos continuos, con situaciones desfavorables, con trabajos dentro del agua, donde por ahí están en contacto con material, caen en la tierra. La herramienta sufre un desgaste, sufre una fatiga, donde hay que hacer fuerza, donde hay que por ahí no llega, porque una cosa, y agarro esto no a modo de burla del muchacho que se parece a la reta, a veces no se puede agarrar así con toda la capacidad de la mandíbula. A veces simplemente tenemos la posibilidad de agarrar así y necesitamos que el juego sea el mínimo, porque estamos trabajando en un área crítica y si zafa ya vamos a perder la posibilidad de aflojar. ¿Por qué? Porque se redondea el hexágono. Entonces, en situaciones ideales, cuando la herramienta puede trabajar así, no hay nada que decir. Pero la herramienta que logra resultados con este porcentaje de apoyo, con este porcentaje de asiento, ya está, es una buena unidad. Bueno, dejamos las Total de costado. Quería que me dé el tiempo para tocar algún tema un poquito más interesante, pero me parece que me pasé hablando de francesas. Esta es una perlita que yo cuento siempre que di con un lote. Había unas 1000, decía. Yo compré creo que 15 o 20, de las cuales me quedaron 5. Me arrepiento a todos los amigos que en los cumpleaños les regalé una. No tiene una sola marca, no tiene una sola inscripción, pero me contaron, gente que sabe, fanáticos de Baco, que es una camada que Baco le fabricaba a Gedore, iba de una planta a la otra y se perdieron en el camino. En la planta de Gedore le marcaban con láser, calculo, el nombre, las dimensiones, la descripción, y termina siendo una 0672 de Baco, y no hubo uno de todos los que le regalé una llave de esas que me haya dicho qué desastre. Al contrario, tengo varios amigos que cuando hablamos de francesas y qué sé yo, me dicen, a mí ¿sabés cuál me dio resultado? Una que me regaló un gil, y hablan de mí. Son espectaculares, es una perlita linda y tengo algunas unidades, pero uno se arrepiente. Cuando quise volver a comprar más, dado que el lote salía una moneda, ya no había, o las pocas que quedaban tenían otro precio, porque el tipo descubrió que le era más negocio venderlas por unidad. Ya había metido varios paquetes de 50, 20, 10, 15, y después vendía de a una, y nada. Por último, para cerrar esta descripción de unidades
10 pulgadas, la Bullet. La Bullet cromada. Esta la habrán visto en algún video, en alguna foto. Era amarilla. Yo le llamaba la de la fiebre amarilla. Porque bueno, la pinté en epoxi. Porque era una época donde estaba trabajando en obra. Donde, a veces hay sujetos, las cosas se pierden. Entonces nadie iba a tener una llave francesa amarilla. La pinté, después bueno, cuando empecé a hacer los videos, dado que después Bullet de esta generación no conseguí más, la limpié y créanme que da resultado. Yo en todas las unidades que he mostrado he cambiado termotanques, he cambiado reguladores de gas, he cambiado griferías, he cambiado canillas, he cambiado flexibles. O sea, son cosas que parecen que la herramienta nos exige, pero es como hablaba hoy con un cliente que es médico. Me dice, ¿y el flexible qué onda? Pues es un tema, ahí abajo, yo lo intenté. Siempre intentan y después terminan llamando. Y le digo, mira, es como la medicina. ¿Cuál es la operación más sencilla? Ahí el apéndice. ¿Y cuál es la más complicada? El apéndice. Bueno, el flexible es lo mismo. Se pega, y bueno, si la francesa tiene la suerte de morder y aflojarlo, es un trabajo de 5 minutos. Si no, hay que agarrar otro tipo de herramientas. Generalmente tenemos 3 posibilidades de apretar y que más o menos mueva, porque después se redondea, como estábamos hablando. Y todas han dado buenos resultados en las tareas que describo. En mecánica, bueno, utilizo circunstancialmente para girar cigüeñales, ese tipo de cosas, pero cada tuerca debe tener su llave. O sea que, nada, por ahí en mecánica es para otro uso, pero para lo que es el hogar o la plomería van muy bien. Así que bueno, nada, los dejo. Después voy a tener que hacer un videíto abordando algún tema, o no sé si dejarlo así ya, no sé si tiene sentido, pero bueno, los amigos del canal no pueden negar que se dio todo lo que yo dije que iba a pasar. Pasó. Anoche, mientras estaba haciendo la charlita y subiéndolas, Pan Triste hizo un vivo de 2 horas donde comentó su tema de la bomba Press Control con timer, donde suscriptores de él me preguntaban a mí si convenía. Yo, fíjense en la fecha que les di las respuestas. Bueno, él abrió el vivo comentando eso, comentando qué pasaba, por qué, bla, 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 bla. Después se incorporó el muchacho parecido a Larreta. Obviamente lo promocionó. A nosotros nos trató de haters. A mí, y yo me lo tomo como para mí el palo, porque la verdad creo que es así. Soy un odiador serial, que necesito odiar a alguien. No, a vos no te odio. Quédate tranquilo que a vos no te odio. No llegás a ese escalafón. Sí, por ahí me siento zarpado y viste cómo es. Entre hombres, cuando te sentís zarpado, estaría bueno que si vos te sentís zarpado, en vez de poner carita de loco, hagas lo que tengas que hacer. Hoy, el muchacho parecido a Larreta subió una toma de contacto con Knipex, cosa que yo dije que iba a pasar. Obviamente, no zafó en absoluto. La idea tampoco era que zafe, Knipex, ¿qué estamos hablando? Pero distorsionó la verdad, se lo notaba nervioso, daba a entender como que se sugirió que modifique la toma de contacto. Yo en ningún momento dije que modifique la toma de contacto. Yo lo que dije, que la toma de contacto era pobre. Él dice, no, pues yo así elaboro un patrón. Entonces agárrate esta, que cualquiera, la más barata, y no la podés medir con el mismo patrón que medís una Knipex, como la Knipex que
que mostraste hoy, no la podés comparar, no sé, con una Metz de 12 pulgadas y utilizar el mismo patrón. Díganme, o sea, capaz que yo no me sé expresar, pero que el tipo se tiró a... ¡Ay! Dejate de joder, vos sabés lo que yo te dije. Lo mismo que decís que probabas con bulones grado 2 porque considerás que el acero del caño... Hay videos donde decís que probás con ese, porque no tenés otro. Ya lo sabemos. No, justo tengo de esto, vamos a probar con esto, que va bien. No distorsionemos la realidad. La realidad es esta. Yo dije que se venían tomas de contacto de herramientas importantes. Se vinieron. Anoche, sorpresivamente, salió el Gileste a hacer el vivo. 2 horas. Listo, perfecto. Pasando facturas donde dice: ¿vieron mi video del baño de 6 horas y pico? Sí, ¿qué me estás diciendo con eso? Si desarrollar todo un baño desde cero lleva por lo menos 48 horas de trabajo, hombre. Y eso vos lo sabés, sombrerito. No te hagas el piola, porque se lo haces creer a tu gente. A la mía no. A la mía no. Pero yo en ningún momento dije que había que cambiar el criterio de la toma de contacto. La toma de contacto era así y siempre fue pobre. Es así. No podés medir esa Knipex con la misma vara que estás midiendo una Metz. Es obvio que no va a zafar en ninguno de los dos casos. O sea, ¿por qué? Porque la toma de contacto es pobre. Alguna herramienta se tiene que romper, porque es así. O mostrar una disconformidad con la resistencia. Mostraste 50 pico de oro. Ninguna te falló. O sea, manda a la gente a comprar Robust, Stanley, Knipex o Gedore, que es lo mismo, no falla nada. Entonces, el patrón que estás utilizando quizás no es el adecuado. Y hoy en los comentarios un muchacho que espero que esté viendo, tenía una sigla, dice: nada de lo que ustedes dicen tienen rigor técnico ni pueden hablar porque la verdad no están homologados. O sea, aprieto, ay, cómo estoy apretando, ay, cómo estoy aflojando y nada más. O sea, no está probado con una prensa donde me marca los kilos que le estoy dando a la herramienta. Pero bueno, nada. Dejémoslo así. No te sientas más tocado, yo no te menciono más, pero no distorsiones la realidad, porque yo nunca dije que tus tomas de contacto había que modificarlas, que era hora de cambiar. Yo siempre dije lo mismo, que son pobres.